9:10. Saludamos aquí en nuestros estudios la presencia del ingeniero Juan José Reyes Vaquerizo, asambleísta por ADN, presidente de la Comisión de Salud y Deporte de la Asamblea Nacional. Qué gusto que nos acompañes, Juan José, bienvenido a tu casa. Buenos días, muchas gracias. Gracias, Luisa. Gracias a toda la audiencia que nos ve a través de WQ. Es un placer estar aquí. Lo propio para nosotros recibirte, sobre todo porque en los temas inherentes a la comisión que presides siempre hay temas muy positivos que yo quiero destacar, y es que te he visto sumamente activo, además del trabajo que desempeñas en la Asamblea, recorriendo junto a la doctora Asín y a otros integrantes de la bancada centros hospitalarios de gran envergadura, auscultando, viendo, analizando y me imagino determinando de qué manera se puede ayudar al sistema de salud público en el Ecuador, que por cierto, y algo que me llegó mucho, son los 403 millones de dólares que ha recibido el sector de la salud pública. Te escucho. Sí, gracias, es correcto. Fíjate, nosotros que desde el inicio del Nuevo Ecuador, siempre lo hemos dicho, como Acción Democrática Nacional, nos caracterizamos por ser un partido político, un movimiento político que ha sido de territorio, que ha sido mucho más de estar con la gente, porque siempre hay que entender para poder atender las necesidades. Desde la comisión que presido de Derecho a la Salud y el Deporte, tengo la potestad de realizar comisiones en territorio, que fue lo que realicé hace no mucho tiempo. Tuvimos la sesión número 15 o 17, no recuerdo en este momento exactamente, en Solca. Tuvimos una increíble visita, nos atendió el ingeniero José Jubín y los médicos. Solca es una institución de primer nivel y hay que reconocerlo, pero y además estuvimos luego en otros centros, estuvimos en el ICASA Bustamante, revisamos las necesidades. Para nuestra satisfacción está mejor de lo que inicialmente anticipábamos. Efectivamente debemos de tener ya hojas de ruta creadas, las cuales están coordinando con el Ministerio de Salud Pública y con el IES, pero tenemos que, como yo digo coloquialmente en mi despacho siempre, asuntarnos, tomar asunto. Así es. Crear hojas de ruta para provisión de medicamentos y para la atención integral del sistema de salud a nivel nacional, que es lo que más realmente necesitan los ecuatorianos en este momento, gente que ejecute, que tome acciones. Esto, además del Ejecutivo y el dinero desembolsado, nos da pues a nosotros potestad de poder trabajar de la mano con todos los médicos, los enfermeros, los profesionales de salud que sí quieren ayudar al país, porque luego encontramos ciertos pocos malos elementos que no quieren caminar con nosotros. Para muestra un botón, se ha visto ya la desvinculación de más de 5.000 empleados en ciertos ministerios, de justamente esa gente que no quería trabajar. Y ya el Ecuador no aguanta más. Lo que necesitamos nosotros es gente que trabaje por el país y por los 18 millones de ecuatorianos. Juan José, a propósito de este tema de las fusiones de los ciertos ministerios, en el caso del Ministerio de Salud Pública, ese se va a mantener independiente como hasta ahora, con todas sus mismas atribuciones y el trabajo que tienen que realizar en favor de la gente. Sí, es correcto, pero y además, por si acaso, para la ciudadanía que nos ve, es importante destacar que los ministerios que son fusionados no pierden sus competencias ni pierden tampoco sus presupuestos. Va a haber una cabeza ministerial y luego van a ser creados viceministros, como bien lo ha informado el presidente Noboa. Eso es muy importante recalcarlo porque se entendería o quieren a lo mejor posicionar una narrativa que yo siempre le denomino narrativa engañosa. ¿Cómo no? Donde te cambian las figuras para que las personas entren en conflicto. Claro, entren en conflicto, al revés. Les gusta el bochinche. Claro. Y si algo nosotros hemos tratado de caracterizarnos por es transparencia. Entonces es importante destacar esto aquí. No se pierde presupuesto, no se pierde tampoco la autonomía, pero se fusionan porque se necesita optimizar el recurso humano dentro de los distintos ministerios. Para dar mejores resultados. Correcto. Ahora, hablando de educación, porque también se van a fusionar el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, siendo que tu comisión, la que tú presides, es la Comisión de Salud y de Deporte,
Veo que, como ese hombre proactivo que eres, siempre buscando dar más de ti, ser también más eficiente y preocupado por la situación que vive el país, has presentado o estás trabajando en un proyecto que a mí en lo personal me gusta muchísimo, que es este proyecto de educación en finanzas para niños y jóvenes. No sé si el nombre es precisamente ese, pero esa es la parte medular. Es correcto, gracias Luisa. Sí, efectivamente. Yo tuve en campaña esta iniciativa del proyecto de la Ley de Educación Financiera, con otros dos proyectos ancla también que quería empujar, pero siempre lo tuve dentro de mi radar como algo muy necesario. Yo tuve la suerte de crecer en un hogar, una familia de clase media, pero que mi padre y mi madre me enseñaron a entender lo que significa ganarse la plata y luego programar tus gastos, ¿no? Entonces, me pareció interesantísimo la educación financiera. Yo ya presenté la propuesta a la Secretaría y va a entrar ahora a primer debate en la Asamblea Nacional. Esta ley de educación financiera también fue coordinada con la ministra Alegría Crespo, quien preside la cartera de Estado del Ministerio de Educación. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el espíritu? ¿Cuál es el trasfondo de la propuesta? Mira, te cuento un poco. Nosotros tenemos dentro de los artículos de la Constitución, el artículo 26, y si no estoy equivocado, perdón, de la Declaración de los Derechos Humanos. Bien. Discúlpame, a veces se me cruzan. No, por favor. La educación financiera contribuye a un desarrollo del individuo y sus competencias. Bien. Además, en la Constitución también se fomenta el derecho educativo y el derecho a la educación financiera. ¿En qué consiste, Luisa? Porque son un par de temas, ¿no? El primero, que para mí es vital, es no tocar el presupuesto del Estado. Importantísimo, porque sabemos que el Ecuador no está en la mejor de las situaciones en este momento. Sin embargo, dentro de la malla curricular que ya está siendo empujada por el Ministerio de Educación, nosotros contamos con profesionales capacitándose dentro de la misma. Lo que queremos impulsarlo es desde la edad temprana un conocimiento real de las finanzas, de cómo manejarlas, de cómo distribuirlas. Y luego hemos hablado con el sector banquero del Ecuador, tanto público como privado, con la superintendencia, con Asobanca, para crear campañas de concientización y de fomento de esta educación financiera. Cuando un niño aprende desde una temprana edad cómo manejar sus finanzas, es un adulto que además de ser productivo, emprende y genera circulante en la sociedad y genera empleo para otros. Importantísimo. Nosotros tenemos dentro de la educación financiera no solo enseñar conceptos financieros, también tenemos habilidades prácticas para decisiones económicas responsables, para no sobreendeudarse. Es un sinnúmero de temas que compagina esto. Y luego, cuando se habla de educación financiera, que efectivamente la queremos empujar desde la primaria, también en la secundaria se va a enseñar. Es vital, sobre todo la cultura del ahorro, que en el Ecuador no la tenemos. No la tenemos. Y nosotros somos un país, y con mucho orgullo lo digo, que todos los días salimos adelante a ganarnos el pan de cada día. Pero no siempre el pan de cada día que nos ganamos ahorramos un poquito, sino que la gastamos todo. Y lo importante aquí también es concientizar a la gente para que el día de mañana tengas un poco más para tus vacaciones, para la inversión en tu nuevo hogar, para planificación para la educación de tus hijos a futuro. Y esto sumado a la integración del sector público y el sector privado en la banca, que nos quieren ayudar, que quieren fomentar, que nos han puesto toda a disposición para crear campañas de concientización, creemos que podemos tener un gran engranaje que le va a ayudar mucho al ecuatoriano. Me parece vital, me encantó cuando se difundió a través de la página informativa de la Asamblea y de la comisión que presides, y creo que es muy valioso porque uno de los problemas
que nos pusieron ese chip de toda la vida. Y ojo que me sumo, yo ya tengo 56 años a cuesta y es la primera vez, gracias, que escucho que aquí haya un asambleísta que esté pensando y que se preocupe por poder instaurar y sembrar desde la niñez y consolidarlo en los jóvenes la importancia de la educación financiera, del ahorro, de administrar bien los recursos, porque no es parte de nuestra cultura. Hay esa cultura paternalista que el Estado te lo tiene que dar todo, pero que uno no es capaz de poder acrecentar sus recursos, de guardar aceite para mayo y tener ante cualquier eventualidad o emergencia. Entonces luego nos vienen las situaciones adversas y no sabemos qué hacer. Y tenemos que estar esperando que el papá Estado, que ya ha estado bastante obeso, y yo celebro también la decisión del gobierno nacional en torno a esta desvinculación de los primeros 5.000 servidores públicos, porque no lo digo yo, solo soy una ciudadana más, yo no soy experta en temas financieros, pero los expertos, y yo como comunicadora los vengo entrevistando desde hace más de 3 décadas, que todos coincidían en la necesidad imperativa de reducir el tamaño del Estado. Obviamente, debidamente fundamentado, que entiendo es lo que se está haciendo tras evaluaciones y estudios técnicos y no al azar. El presidente lo dijo, es una decisión dura, no es fácil de tomar, pero era necesaria. Era completamente necesaria, Luisa, y la verdad es que tienes toda la razón. Cuando un ciudadano se acostumbra a vivir de, perdón, la coloquialidad, sí, de la teta del Estado, estás fomentando la vagancia de ese ciudadano, pero más allá de su vagancia, estás coartando su libertad de emprender y estás coartando su libertad de innovar. Y justamente la Ley de Educación Financiera también toma conciencia en eso. Y es por ello que aquí, hablando de la educación financiera, nosotros estamos integrándola en materias como emprendimiento e innovación. Porque tú tienes que tener un trabajo transversal y tienes que tener un conocimiento general. Y a veces los chicos, sobre todo los jóvenes, dicen, chuzo, educación financiera, qué pereza, voy a tener que aprender. No sé. A lo mejor el nombre sí es más... suena, como que te impacta un poco, ¿no? Te impacta un poco, se frena. Pero no es otra cosa de que si usted gana 10 y usted gasta 11, usted el próximo mes se queda endeudado con 1. Pero si en vez de eso usted gana 10 y usted gana 8, usted guarda 2. Por supuesto. Y va haciendo su puchito. Básicamente es eso, Luisa. Ojo, importantísimo además, algo que quería mencionar. La especificidad de la educación financiera va a tener que ver dentro del territorio nacional con la parte geográfica y con además la parte cultural y social. ¿Por qué lo digo? Porque si nosotros en el Parque Nacional de Galápagos tenemos educación financiera que trata sobre cómo vender, me estoy inventando en este momento, ¿no? Pero cómo vender... artesanías propias de la isla. Algo así. Sí. O, que sea enfocado... acorde a tu región. Enfocado a tu región. Bien. Acorde a tu área. Que no es lo mismo ni Costa que Sierra Oriente ni Galápagos. Cada una tiene sus particularidades. Es correcto. Y hay que fomentarlas, hay que empujarlas y hay que no seguirle dando pescado a la gente, hay que enseñarle a pescar. Y la única manera de enseñarle a pescar es desde chico, haciéndote además una salvedad. Yo personalmente, esto es un criterio de Juan José Reyes, creo que tuvimos una generación de chicos que mal o bien fueron perdidos a los GDOs, que se perdió esta inocencia y esta gana de salir adelante porque se les dio inmediatamente un dinero fácil, mal habido, y creemos, yo como Juan José asambleísta, pero además como miembro de la bancada de Acción Democrática Nacional, que es fundamental que nuestra niñez sepa que cuentan con el apoyo de la Asamblea y del gobierno para que ellos salgan adelante, pero para ayudarles, acompañarles, no para darles, porque luego creamos adultos
que son dependientes del Estado y necesitamos adultos que empujen al Estado con nosotros, que caminemos de la mano, que pongamos todos el hombro, que hagamos un Ecuador mejor, que sí se puede, por supuesto que se puede. El Ecuador es un país fantástico y tiene muchísimas oportunidades, pero hay que ayudarlos desde la niñez para comprender cómo funciona el sistema financiero. Me parece vital y celebro esta iniciativa y espero verla pronto cristalizada, Juan José. Otro de las aristas que es vital y que es complementaria y que va de la mano de este tema que te apasiona, por eso sé que caíste como pez en el agua en esta Comisión de Salud y Deporte, es el deporte, sí, que es vital, que es esencial para sí, nuestros jóvenes, para nuestros chicos. En ese sentido, ¿qué se está haciendo? ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué estás trabajando? Porque además sé que nunca te quedas quieto y que no solamente tienes un frente de trabajo, sino que articulas todas las aristas y sé que contigo las cosas caminan o caminan. Bueno, te conozco. La verdad es que sí, efectivamente, me gusta ser proactivo. Nosotros, algo que le he aprendido al presidente Noboa, que él me enseñó desde que inicié a trabajar con él, es que hay que moverse, hay que hacer equipo. Y yo seguí tus consejos. ¿Viste? Por favor. Te dije. Hay que hacer equipo. Yo siempre he trabajado con equipos en mesas de diálogo y en mesas técnicas, porque yo sé que tengo que levantar la mano y decir, no lo sé todo, pero para eso tenemos gente que te asesora, ¿no Por es cierto? supuesto. Entonces, estamos desde el ámbito de la Comisión de Derecho a la Salud y el Deporte. En deporte, nosotros hemos tenido mesas técnicas con distintas asociaciones y federaciones de deporte, además de con el ministro de Deportes, José David Jiménez, porque estamos ya debatiendo el proyecto de ley, que aún no lo hemos presentado, por supuesto, de la ley del deporte, muy importante. La ley del deporte tiene ciertas cosas que son muy buenas y positivas para el país y tienen otras que carecen de fundamento jurídico. Bien. En esta comisión nosotros hacemos leyes macro, acopiamos los proyectos presentados en el pasado, revisamos qué sí hace sentido desde la perspectiva técnica y jurídica y qué no hace sentido. Lo bueno lo adoptamos adecuando a la necesidad actual del 2025, porque hay cosas que también ya tienen unas fechas de caducidad, por supuesto, atrasadas. Y luego, lo malo, vemos cómo lo aterrizamos a que haga sentido. Entonces, estamos trabajando en la ley del deporte, vamos a revisar procesos de las federaciones, vamos a revisar procesos de presupuestos, de comités olímpicos además, y tenemos dos partes de la ecuación que antes no habían sido revisadas. Una, la del antidoping, que es el juego limpio, que también tiene sus particularidades, Luis, y te cuento por qué. En cuanto al antidoping o el dopaje, hay ciertos regímenes médicos o regímenes de deporte que ciertos deportistas hacen que no necesariamente se están dopando, sino que por su particularidad de su disciplina toman algún suplemento, algo, y cuando les hacen el chequeo sale con los niveles elevados y así. Entonces, eso hay que revisarlo un poco más a detalle. Hay un hilo delgado entre lo uno y lo otro. Hay una fina línea, así sí, una fina línea. Pero hay que revisar. Entonces, nosotros estamos en este proceso de acopio en cuanto a la ley del deporte. También, en la misma comisión, estamos terminando la ley del cáncer en el Ecuador. Prevención, atención y en los casos que el desenlace no sea favorable, cuidados paliativos con humanidad. ¿Por qué es importante? Porque habían a la par una ley cervicuterino, del cáncer cervicuterino, otra ley macro, pero cada una por su lado tenía sus cosas distintas, ¿no? Cuando tú tienes una ley macro y tú le ingresas dentro las aristas, tú tienes la hoja de ruta. Y luego de esa hoja de ruta tienes las variables. Así es. Pero todo dentro de una ley macro. Para ello, la doctora Anabela Sin, que ha sido de muchísima ayuda porque está como miembro de mi comisión, así es, tiene ideas muy buenas y muy claras sobre el tema. Es una mujer que ha tenido 30 y pico de años en medicina y además 30 y pico de años en política. Por supuesto. Entonces conoce realmente, valoro mucho su opinión.
me ayuda mucho. Tengo además al exministro de Deporte, Andrés Guzmán, en mi comisión de deporte, quien ha sido un vínculo importantísimo entre las federaciones, las asociaciones y un poco a comprender. Dicho en otras palabras, tienes las personas claves con las que puedes trabajar y de las que puedes apoyarte para poder hacer un buen trabajo. Tal cual, tal cual. Y yo creo que en el Nuevo Ecuador, no te voy a decir como en el pasado, no creo que siempre fue así, ni que todo el mundo lo hacía de esta forma, pero en el Nuevo Ecuador, este es un trabajo transversal. Transversal tanto en salud como en deporte, y regreso al punto en el que estábamos hablando, educación. En este caso, educación financiera, donde lo hemos revisado con Alegría Crespo, ministra de Educación, que nos ha dado información vital para cumplir con ciertas características dentro de esta ley de educación financiera, al igual que con la banca privada, al igual que con Asobanca. Y dentro de muy poco tengo el agrado de decirte, vamos a presentar esto a la Asamblea Nacional para que podamos tener los debates y la revisión del presidente Noboa. Luego de eso vamos a tener probablemente, y ojalá, esta aprobación y una implementación dentro de un periodo no mayor a 180 días, donde sea obligatoria la educación financiera en las instituciones educacionales del país. Te conozco, sé de tu ejecutividad, sé que no te duermes jamás en los laureles y que contigo las cosas caminan. Hemos trabajado juntos en temas que tienen que ver con... Mucho antes de mi época política. Mucho antes de tu época política. En fin, sé que vas a tener buenos resultados, porque sé que eres un hombre de compromiso y estoy segura de que esos proyectos van a ver la luz. Y me encanta ese proyecto de educación financiera, me parece vital y qué bueno que cuando hablas de educación y de deportes y sobre todo en el tema de salud, también hablas de prevención. Pero ese será un tema y te quiero comprometer para que a través de tu equipo de coordinación poder hablar de la importancia, en efecto, y de lo que estás haciendo y de cómo articulas el tema de la salud preventiva en el Ecuador, que es parte importantísima de la política pública de salud. Te agradezco tu tiempo y tu deferencia. Gracias, Luisa. Gracias a toda la audiencia de WQ. Acepto el reto de venir nuevamente. Efectivamente, tenemos que fomentar la educación en salud, la educación en deporte, en prevención y, por más trillado que suene lo que voy a decir, en mente sana, cuerpo sano. Es así. Entonces hay que salir adelante. Muchísimas gracias a ti, Luis. Ha sido un placer estar contigo. Esta es siempre tu casa. De esta manera, amigos, estamos finalizando la presente entrega informativa. Ha estado con nosotros el ingeniero Juan José Reyes Vaquerizo, asambleísta por ADN y presidente de la Comisión de Salud y Deporte de la Asamblea Nacional. Nos despedimos. Gracias y si Dios lo permite será hasta el día de mañana. Un fuerte abrazo.